En esta oportunidad vamos a elaborar una presentación de PowerPoint básica, pero para ello permítame presentar algunas recomendaciones. En primer lugar, en cuanto al diseño de nuestras diapositivas, para ello podemos utilizar las plantillas que nos ofrece el programa, las cuales deben ser coherentes y atractivas, con colores planos y un contraste alto entre el fondo y el texto. Hay que evitar fondos sobrecargados y degradados intensos. 2. En cuanto al contenido, hay que ser conciso y directo al grano, limitar el texto a lo estrictamente necesario y usar viñetas o frases cortas. Podemos incluir imágenes, gráficos, videos para hacer nuestra presentación más visual y atractiva. Recuerden que una imagen puede expresar más que 1000 palabras. Sobre la estructura de nuestras diapositivas, esta debe ser ordenada y crear una historia. Hay que limitar a un mensaje por diapositiva y resumir esta presentación en 3 o pocos puntos. En cuanto a las fuentes que utilicemos, estas deben ser sencillas y sin serifas, más fáciles de leer en una pantalla si usamos fuentes no estándar. Incrustar las fuentes en el archivo para que se vea igual en cualquier PC. De la misma manera, al final hay que tener en cuenta la ortografía y gramática. Finalmente, en cuanto a las animaciones y transiciones, estas deben reducirse al mínimo en cuanto a su uso. No debemos abusar de las animaciones y transiciones. Bien, ahora nos vamos a disponer a elaborar nuestra presentación en PowerPoint de manera básica. Nos encontramos en la pantalla de inicio de PowerPoint y vamos a darle clic en presentación en blanco, que no es otra cosa que la plantilla en blanco que nos brinda PowerPoint. Como podemos observar, en la parte superior tenemos la cinta de opciones, ¿no? Aquí vemos las pestañas y los grupos con sus respectivos comandos. Podemos observar de que algunos grupos son los mismos que encontramos tanto en PowerPoint como en Excel, ¿verdad? Sin embargo, también vamos a encontrar grupos nuevos que son propios de PowerPoint, ¿no? Sobre todo en las pestañas ya como por ejemplo insertar, dibujar, diseño, etcétera, ¿no? Propios del programa. Bien, en primer lugar, nos brinda el programa una diapositiva en blanco. Bueno, en este momento me voy a disponer a borrar lo que hay allí para dejarlo totalmente en blanco. Podemos utilizar algunos de los diseños que nos brinda el programa, pero también podemos agregar algún fondo o alguna imagen que pueda hacer como tapiz de esta diapositiva. Yo voy a utilizar un tapiz o una imagen. Me dirijo para ello a la pestaña insertar imágenes en este dispositivo. Me voy a descargas, que es allí donde tengo esta imagen, y aquí la tenemos, ¿no? Le doy clic y luego insertar. Ahí está. Como pueden observar, la imagen, el tamaño de la imagen en cuanto al ancho es menor al ancho de la diapositiva. Ello es porque nuestra diapositiva pues tiene un tamaño, ¿no?, panorámica 16 2.9. Bien, ¿qué es lo que debemos realizar? Simplemente agrandar nuestra imagen de tal manera que cubra todo el ancho y alto de esta diapositiva. Miren, ahora esta debemos hacerla desde las esquinas, no desde la parte central, ¿de acuerdo? Entonces miren, voy a agrandarlo hasta allí. Listo. Y ya está. ¿Por qué debemos agrandar nuestra imagen desde alguna de las esquinas? Pues de esta manera conservamos que nuestra imagen tenga la misma resolución, de tal manera que no se distorsione en ningún sentido. Y como es nuestra primera diapositiva, aquí, bueno, nosotros podemos agregar algún tipo de información. Yo solamente voy a agregar en esta oportunidad un texto que indique la palabra ofimática, ¿no? Ahí está.
a este texto le voy a cambiar su aspecto. En este caso voy a utilizar un tipo de fuente, en este Aroni, tamaño, a ver, 40. Ahí está, nada más. Correcto, muy bien. Luego voy a agregar dos diapositivas más. Para ello voy a dirigirme aquí en la pestaña inicio donde dice nueva diapositiva y voy a agregar dos diapositivas en blanco. Pueden observar de que también se pueden agregar plantillas de diapositivas que ya vienen diseñadas, como por ejemplo para agregar dos objetos o títulos, encabezados, etcétera, ¿no? En mi caso yo estoy utilizando diapositivas en blanco. En la de segunda diapositiva voy a agregar también como fondo una imagen. Bueno, antes que nada, esta presentación nos va a ilustrar sobre algunas especialidades médicas, ¿no? Es por ello que estamos utilizando en la primera diapositiva un fondo que nos relata pues la atención en un consultorio, una clínica o un hospital. Entonces voy a agregar en este caso, por ejemplo, una imagen que nos muestra, ¿no?, la atención en cuanto a pediatría, ¿no? Ahí está agregándose, ya está. Voy a realizar el mismo procedimiento en cuanto a la imagen. Vamos a agrandarla de tal manera que cubra todo el ancho de nuestra diapositiva. Y ya está. En esta tercera diapositiva voy a agregar también una imagen como fondo. En este caso será una imagen relacionada a la cirugía, ¿no? La especialidad de cirugía. De la misma manera, miren, voy a agrandar la imagen de tal manera que cubra todo el ancho de la diapositiva. Entonces, miren, podemos utilizar imágenes que no necesariamente tengan la misma altura o el ancho de nuestras diapositivas, y nosotros al agrandarla solucionamos este aspecto. Ya están nuestras tres diapositivas. Ahora lo que voy a realizar es, tanto en la segunda diapositiva como en la tercera diapositiva, agregar texto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la segunda imagen les indiqué que esta representaba la atención en la especialidad de pediatría. Muy bien, entonces voy a agregar un texto que me indique pues especialidad de pediatría. Voy a darle de la misma manera un tipo de fuente. Voy a utilizar el mismo tipo de fuente que utilicé en la primera diapositiva. Como se ha indicado, hay que tratar de utilizar no muchos tipos de fuentes, suficiente con uno o con dos, ¿no? Ahora, aquí hay que ver pues si el contraste del color de mi fuente está de acorde al fondo, ¿no? Vemos que el fondo es un poco oscuro. Vamos a ver si con color un poco más claro puede mejorar ello, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si esto no logremos, pues, al cambiar el color de fuente, tener el mismo contraste o tener contraste con el fondo? Pues no hay problema. Nosotros también podemos agregar, miren, un relleno de forma, ¿no? Miren, allí, ¿de acuerdo? Podemos agregar un relleno un relleno a la forma y ya está. Esa es otra de las opciones que también podemos utilizar. Ahora, si fuera necesario, podemos agregar algún tipo de texto, pero miren, la imagen prácticamente nos está diciendo de qué se trata esta especialidad, ¿no? Atención a niños, ahí vemos el médico pediatra y atendiendo al niño. Entonces, si agregamos aquí algún tipo de texto, este debe ser sumamente breve, pues ya aquí ya está indicando prácticamente qué tipo de atención médica se realiza. En todo caso, aquí se puede agregar de repente el dato del médico o los horarios de atención de esta especialidad. En la tercera diapositiva vamos a realizar algo parecido, pero en este caso el texto va a hacer referencia a la especialidad de cirugía, ¿no? Especialidad de cirugía. Ahí está. Vamos a darle el tipo de fuente a Aroni para que esté de acorde a las otras diapositivas. Vamos a darle el tamaño que corresponde. Ahí está.
Ahora tenemos el mismo inconveniente en cuanto al contraste, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, miren, si yo puedo ubicarlo aquí, aquí ya se le puede leer perfectamente. Ahora, si queremos que quede de la misma manera que la diapositiva anterior, entonces nos podemos dirigir pues a formato de forma, ¿verdad? Porque si observan, es una forma. En esta forma se agregó el texto y puedo darle algún tipo de relleno, ¿no? En este caso, el blanco también, ¿no? Y ahí está, miren, tenemos nuestras tres diapositivas. ¿Qué es lo que podemos agregar? Bueno, tenemos dos pestañas que podemos utilizar, en este caso transiciones y animaciones. En cuanto a las animaciones, miren, nosotros podemos utilizarlo en nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que a la hora que se realice la presentación, el texto, por ejemplo, tenga un desplazamiento, ¿no? Ahí está, le he dado de entrada. Miren, hay tres tipos de animaciones: de entrada, énfasis y de salida. Le he agregado una animación de entrada. Pero esta entrada yo quiero que tenga el siguiente efecto. Miren, acá tenemos opciones de efecto. Y le indico que sea desde la izquierda. Ahí está, de esa manera. Entonces miren, no basta con seleccionar el tipo de animación de entrada, sino que también podemos agregar el tipo o las opciones de efecto. Para la segunda diapositiva voy a agregar la siguiente animación de entrada. Por ejemplo, en este caso, rótula, ¿no? Ahí está, miren. Para la tercera diapositiva, de la misma manera, la animación de entrada, rótula. Tengan en cuenta que no debemos abusar de estas animaciones o transiciones. Muy bien, ya están las animaciones. No tengo que agregar más animaciones. Ahora miren, voy a seleccionar las tres diapositivas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ahora agregar una transición. Las transiciones se utilizan justamente para que transiten, ¿no?, entre una y otra diapositiva. Estas se aplican cuando ya presentamos esta diapositiva de, ¿no?, una a una, entonces va originándose algún tipo de transición. Podemos utilizar alguna de ellas. Miren, tenemos aquí varios tipos, ¿no? El grupo sutil, el grupo llamativo, el grupo de contenido dinámico. Yo voy a utilizar este que es muy interesante, que se llama transformación. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo quedaron mis diapositivas. Veamos qué es lo que permite la transición transformación y qué es lo que me ha permitido las animaciones en mi texto, que han sido tanto animaciones de entrada básicamente, ¿no? Miren, voy a darle presentación con diapositivas. Ahí lo vemos. Miren, ahí está. Primera diapositiva. Segunda diapositiva. Y nuestra tercera diapositiva. Entonces, como podemos ver, ¿no?, de esta manera podemos desarrollar cualquier tema, ¿no? Primero debemos tener un resumen de nuestro tema, y de tal manera que podemos estructurar nuestras diapositivas y ir agregando las imágenes que correspondan. Como les dije, pueden utilizar algún tema, ¿no?, o agregar como fondo algún tipo de imagen, etcétera, etcétera. Muy bien, estudiantes, espero que esto los ayude y puedan elaborar sus diapositivas de la mejor manera.